¿Que por qué? Porque lo digo yo. Como vaya yo lo encuentre. ¿Aquí quién manda? O te lo comes ahora o te lo comes para cenar. Haz lo que te dé la gana. Venga, que no es para tanto. Calladita estás más guapa. Si te enfadas tienes dos problemas. Te lo dije. Si tus amigos se tiran por un puente, tú también. Crianza Millennial, el podcast para madres y padres que no se conforman con la manera en que fueron educados y han decidido hacerlo diferente. Con Ana Magde y Héctor de la Paz. Una madre sobrepasada y un padre imperfecto. Probablemente como tú. Hola, otro día más en el podcast de Crianza Millennial. Hoy tenemos a Sonia Encinas, que es sexóloga, escritora de 4 libros, es comunicadora, terapeuta de sexualidad y parejas y madre de un niño de 6 años. Aquí la tenemos. Buenos días, Sonia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, estamos llegando al final ya casi de la temporada. Hemos grabado así a último momento porque Sonia pudo pasar por Barcelona y nos hizo mucha ilusión de podernos sentar con ella y poder hablar de cosas. Y hoy vamos a hablar de, bueno, relaciones de pareja y sexualidad cuando aparecen las criaturas, ¿no? Cuando somos padre y madre o padres o madres. Y, bueno, cómo cambian, ¿no? Cómo cambia la pareja o cómo cambia la forma de relacionarnos. No sé si quieres decir algo. No, eso, que creo que es un tema muy interesante, tanto para que lo escuchen madres como para que lo escuchen padres, porque creo que también muchas veces responsabilizamos a la madre de su sexualidad y demás, y al final creo que tenemos mucho que ver los padres. Así que bueno, creo que será muy interesante y vamos ahí al lío a ver qué. Venga, vamos. Sí, además que Sonia acaba de sacar este libro, que es El sexo de las madres, que Ajá. hablas de esto, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿de dónde salió la idea o la motivación para escribir este libro? La verdad es que la idea sale de una propuesta editorial. Cuando yo escribí el primer libro, Feminidad Salvaje, justo estaba en mi posparto y empecé a escribir en redes sociales sobre lo que yo veía como sexóloga que había en el posparto de sexual, ¿no? Y a muchas mujeres ese contenido les llegaba, de hecho fue un momento como de mucho crecimiento para mi proyecto y justo la editorial con la que ya había firmado el libro me dijo, oye, si te apetece más escribir sobre este tema, puedes elegir. Si quieres empezar por el de maternidad, pues empiezas por este. Y me lo pensé porque me apetecía mucho investigar sobre el tema de la sexualidad y la maternidad en ese momento de posparto, pero por suerte no lo hice, porque realmente no habría podido escribir un libro así si lo hubiese hecho sin haber atravesado, por ejemplo, sin haber pasado el despuerperio, que creo que es como Claro. muy importante. Claro. Entonces, esta es la parte de la realidad, ¿no? Que nace de una propuesta desde mi propio posparto, pero luego es verdad que como sexóloga hay una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que es que incluso habiendo estudiado con una perspectiva feminista, ¿no? Y una perspectiva crítica hacia el sistema, ¿no? Como una sexología más en lo social, durante mi formación y mis formaciones nunca había escuchado hablar de la maternidad. En las formaciones de sexología no hay unos seminarios concretos en los que se hable de qué pasa con la sexualidad en tu etapa pues, perinatal o qué pasa con la crianza y cómo influye todo esto, por ejemplo, en un vínculo de pareja si estudias terapia de pareja. Entonces, claro, yo ahí dije, aquí hay un tema, ¿no? Yo decía, es que para mí es una deuda que tiene la sexología con la maternidad el poder escribir sobre estos temas. Y entonces, en ese momento, cuando yo empiezo otra vez a pasar como consultas y abro mis consultas de mujeres a parejas en etapa de crianza, claro, me doy cuenta de que ahí hay una cantidad de información impresionante que nos estábamos perdiendo, ¿no? Porque hablar de qué pasa con una pareja y qué pasa con la sexualidad en pareja sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta la corresponsabilidad, cómo de horizontal es ese vínculo, si lo es o no, que en la mayoría de los casos pues vemos que no lo es, y cómo todo esto influye no solo en la relación, sino en el deseo que hay en esa relación y en cómo estamos entrando, ¿no? En el espacio de lo sexual, es interesante, además revela que hay mucha exigencia, ¿no? He visto durante años a parejas que llegan a las consultas y que quieren arreglar, digo entre comillas, ¿no? Arreglar el tema sexual desde la exigencia, no desde el deseo, ¿no? Desde el pensar que es algo que tenemos que hacer, como un mandato. Entonces empiezan como a deshacerse un montón de mitos que tenemos muy interiorizados y que realmente nos alejan mucho de poder disfrutar de una vida sexual plena, porque pensamos todo el rato que tenemos que encajar como pareja en un guión sexual concreto. Y la maternidad para mí es una oportunidad porque te explota el guión en la cara, ¿no? Porque ahí te das cuenta de que de repente
pues tu cuerpo no responde a las mismas cosas que respondía antes. Tu deseo no aparece como podía aparecer semanas atrás hacia esa persona con la que tienes el vínculo. De repente tú estás centrada en tu criatura y en ese contacto con tu criatura hay una liberación brutal de oxitocina, de dopamina, tú te estás enamorando de tu criatura y todo esto no se habla. Entonces, todas estas cosas que me parecían una deuda brutal y que no las digo yo la primera, hay muchas autoras, por ejemplo, cito mucho a Casilda Rodríguez, vienen hablando de esto desde hace muchos años, ¿no? Entonces, era necesario meter esa perspectiva de tantas autoras que llevan revisando esta mirada crítica hacia lo sexual mucho tiempo, pero luego hacía falta hacerlo desde la mirada sexológica, pero también con perspectiva crítica y de entender que, ostras, si hablamos tanto de que la sexualidad, somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, que lo decimos como loritos, esto tiene una implicación porque también habla de que la sexualidad es dinámica. Tu sexualidad no es la misma en la adolescencia que en tu etapa adulta, que en la madurez, no es igual. Pues la maternidad era una etapa que merecíamos revisar porque tiene unos factores muy sexuales, muy concretos, pero que el problema mayor que tenemos es que cuando pensamos que sexualidad es sinónimo de coito, ya estamos perdidas, ¿no? Porque el guión está muy estrechado y es que sexualidad son muchas cosas. Claro, y me quedo con lo que has dicho, ¿eh? O sea, de que la maternidad es una etapa muy sexual, ¿no? Pero esto parece que la gente no entiende. O sea, dices esto sí, remueve mucho. Y se remueve mucho porque es como que la gente lo ve como incestuoso. Y lo hemos hablado, esto lo hablamos con Elena Crespi, que también vino por aquí. El tabú del incesto del que habla Casilda Rodríguez. Yo siempre cito a otras para protegerme, ¿no? Es como, a ver, que esto no lo digo cuéntanos yo. Cuéntanos, a ver si conseguimos que la gente entienda por qué la maternidad es sexual y no significa que sea incestuoso. Bueno, por varias cosas. Por una parte, es importante subrayar esto de que tenemos que dejar de pensar en lo sexual como patrimonio exclusivo del coito heterosexual, ¿no? Esta es una cosa urgente, porque si queremos recuperar un espacio en el que lo sexual sea un espacio pleno de salud y de bienestar, no podemos estrecharlo a una práctica sexual concreta que gira en torno a un pene, ¿no? O sea, al final es importante que entendamos que sexual son muchas cosas. Por ejemplo, nuestra primera menstruación forma parte de nuestra sexualidad, o la menopausia forma parte de nuestra sexualidad. La maternidad, cuando hablamos de que la maternidad es, yo lo digo en el libro, ¿no? Es sexual en esencia, es que primero algo que es irrebatible hasta en las personas como que lo ven todavía como mucho más estrecho porque remueve mucho, porque no quieren abrir la mirada. Si pensamos que la maternidad forma parte, maternar, ¿no? Desde este lugar, ¿no? Porque yo hablo mucho de la maternidad biológica porque, aunque digo que hay otros caminos para llegar, me centro en esta experiencia como atraviesa nuestra sexualidad. Pues en esta experiencia en concreto no podemos negar que forma parte de la reproducción humana, ¿no? Esto todo el mundo está de acuerdo. ¿La reproducción humana forma parte de la sexualidad? Sí, es una de las partes de nuestra sexualidad. Sí, pero solo hasta que embarazo, parto y se ha acabado. Claro, pero fíjate, bueno, y mira, tú lo amplías, porque mucha gente dice, no, solo la búsqueda, la reproducción es el coito. Claro, la concepción, ya está, claro, entonces, yo ya me he ido, claro. No, la reproducción humana no habla de un coito, porque no es que tú tengas el coito te puede llevar o no a un embarazo. La reproducción humana es todo el proceso fisiológico que se da, que no puede aparecer una etapa sin la otra. Para que un bebé nazca no es solo un coito, es un coito y todo el proceso de gestación, que es brutal en 9 meses cuántos cambios atraviesa nuestro cuerpo y todo lo que implica en nuestra sexualidad, que no es sinónimo de coito, ¿no? Es parte de nuestra sexualidad. Entonces, cuando hablamos de reproducción humana, en realidad estamos hablando, por lo menos mínimo, si nos queremos poner en plan súper estrechas, hablamos de la búsqueda del embarazo, ¿no? La búsqueda, que puede que no sea un coito, puede que sean distintas prácticas, la búsqueda del embarazo, el proceso del embarazo, un parto y por lo menos la esterogestación, un posparto hasta 9 meses, ¿no? Porque si las que ya ampliamos la mirada, entendemos que un posparto dura en torno a 2 años, con todo lo que implica, pues estamos hablando de la búsqueda, el embarazo, el parto y un posparto ampliado, que ya lo dice la OMS, que son en torno a 2 años, ¿no? Entonces, aquí es innegable, ¿no? Cuando yo digo esto, cuando a la gente le cuesta entender, porque me preguntan mucho, por ejemplo, ¿pero por qué? ¿Cómo que el parto es un acto sexual? ¿O cómo que la maternidad es sexual? Claro, a mí ya me entra como medio risa tierna, ¿no? Porque es como, jolines, que estamos tan estrechos que nos cuesta, cada vez que lo escuchamos como que remueve mucho. Pero la maternidad es sexual porque forma parte de la reproducción humana. Parece que luego para mí esta cosa de haber subrayado el tema del guión revela otra cuestión, que es que cuando decimos que la maternidad es sexual, si estábamos pensando que ese guión estrecho habla de coito, que en realidad está hablando de
un relato de lo sexual masculinizado y falocéntrico, lo que en realidad tiene como consecuencia esto es la invisibilización total de todas las experiencias que no son esa, que son sexuales. Algo que también remueve mucho por todo lo que implica es que si decimos en la sexología, lo dicen desde hace muchísimo tiempo, somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Esto quiere decir que tenemos sexualidad en la infancia, en la adolescencia, pero es que sexualidad no son prácticas sexuales. Sexualidad forma parte simplemente, o sea, por ser humanos tenemos sexualidad. Sexualidad son cambios físicos, de nuestras ¿no? prácticas, claro. Son todos nuestros cambios Sí. físicos, hormonales, pero además también hay una capacidad innata para el orgasmo, ¿no? Claro. Que esto es otra O cosa de sentir que... placer. Y para sentir placer, pero claro, yo te lo digo como más al extremo, porque otra de las cosas que hablo mucho en mis libros y siempre cuento, porque lo vemos, y cuando hablamos de educación sexual también remueve muchas conciencias, es que yo digo que me masturbo desde que tengo uso de razón, porque es muy común, de hecho lo dice Casilda Rodríguez, que cuando nacemos guiándonos por la brújula del placer. Entonces es normal que tú explores, te chupes un dedo, que cuando te acaricie tu mamá o cuando estás en contacto con tu madre sientes placer, tú sientes placer de eso, y eso guía tu vida. Es parte de tu supervivencia. Nacemos en la búsqueda del placer, pero vivir en este sistema nos va desconectando de esto. Esto lo explica muy bien Casilda Rodríguez. ¿Qué pasa? Que además de eso, en esa exploración del cuerpo, que es absolutamente natural y humana, tú vas a descubrir que hay placer en distintas zonas de tu cuerpo. Y, por ejemplo, una de esas es cuando tú te tocas los genitales y descubres que te da placer. Esto forma parte también. Y hay muchas niñas, esto es súper común cuando hablamos con las familias, que desde niñas se tocan los genitales y que les gusta y les da placer. Y esto a la gente le explota la cabeza y las familias tienen mucho miedo porque hemos escuchado muchas cosas en torno a esto. Entonces se nos castiga. No te toques ahí, tocarte ahí es sucio. No, vamos recibiendo este relato. ¿Y qué entonces nos separamos. Claro, ¿y qué consecuencias tiene esto en la edad adulta? De que, Hombre, directas, claro. O sea, primero que tú ya no has podido explorar y que todo lo que tiene que ver con tus genitales es sucio. Ya no solo tocarte, pero es que si tus genitales ahí, cuando llega tu menarquia, sucio, todo sucio. Pasa que ¿cuál es la consecuencia directa? Que las consultas de sexología están petadas. Claro. Porque cuando tú eres adulta, has recibido tanta castración, te han dicho que lo tuyo nunca, que tocarte en los genitales está mal. Los tuyos, que es tu cuerpo propio, que forma parte de tu autonomía también descubrirte. Cuando eres adulta ya no sabes compartir desde el placer. ¿Qué pasa? Que aprendemos a colocarnos desde fuera, que lo sexual es un lugar, nos ponemos en el rol de la espectadora, que lo sexual es ese relato masculinizado en el que yo me coloco como objeto al que se me ve. Entonces aprendo en ese rol de espectadora a hacer una performance. No es que, hombre, es que esto habla del guión, pero la sexualidad es mucho más amplia que eso. Y la maternidad en realidad nos habla de un relato ampliado que es una oportunidad para recuperar esa parte que se nos había prohibido, ¿no? Como entrar en que nuestros propios procesos, independientemente de las prácticas genitales, independientemente de con quién me comparta, si me comparto, sea un hombre o sea una mujer, yo soy sexual y tengo sexualidad per se por el hecho de ser humana. Y en la maternidad estoy atravesando un proceso, una etapa de mi sexualidad que es muy potente. ¿Y por qué? Que es la última cosa. Porque muchas de los factores, ¿no? de los mecanismos que se activan en esta etapa biológica de la maternidad son paralelos, tienen que ver con nuestra respuesta sexual. No se darían. Esa descarga de oxitocina que se da en la lactancia y que permite que la lactancia se dé es paralela a lo que ocurre en la excitación. Porque de hecho, para que la leche pueda subir, el cuerpo tiene que excitarse. Pero es que volvemos a lo mismo, excitarse no es hablar de un coito hetero. O ni una de otra fantasía persona. o una cosa erotizada, ¿no? Es una Claro. respuesta fisiológica. Claro. Es cuando nos dicen, me quiero sacar leche y no me sale. Y te dicen, ponte mira fotos o vídeos de tu criatura haciendo monerías. Y entonces ves a tu criatura reírse, no sé qué, y entonces te sube la leche. Sí. Eso se da gracias a todo el proceso fisiológico que tiene que ver con tu respuesta sexual, a todas esas hormonas también que forman parte de esto. Claro. Y que en paralelo son las mismas. Lo que pasa es que si seguimos reproduciendo ese relato estrecho, nos perdemos muchas cosas y es una pena, ¿no? Entonces yo entiendo que cuando a alguien le choca mucho esto, remueve, genera resistencia, en realidad es porque está totalmente conectada con el guión patriarcal de lo que es lo sexual. Y eso es lo primero que tenemos que romper, ¿no? Para poder hablar de la maternidad como parte de nuestra sexualidad, que por supuesto luego se puede hablar de prácticas, porque las madres también tenemos prácticas sexuales y nos podemos masturbar, es decir, que por supuesto, pero eso es solo una mínima parte
de lo que la sexualidad materna es, ¿no? A mí me gustaría comentar una cosa sobre eso que has dicho que quiero comentar dos cosas, pero sobre esto, por ejemplo, que hablas de la excitación. Parece curioso que la excitación la llevemos siempre a esa parte más sexual, cuando hay otros ámbitos, por ejemplo, si nos vamos al ámbito de mecánica, electricidad y todo esto, excitar tiene otra connotación, que es excitar, hacer que se mueva algo. Entonces, no entiendo por qué no podemos hacer lo mismo o tener la misma connotación en el cuerpo humano o en las emociones. Al final, que algo se excite significa que se mueva algo, hormonalmente hablando o lo que sea. Entonces, me parece curioso que hayamos cerrado tanto la mirada en esa. Mira, en esa me gusta parte. que digas esto porque me recuerda que cuando yo trabajo en las terapias sexuales, me gusta explicar, para poder liberar a la excitación de tanta presión, ¿no? y al sexo de tanta presión, explico muchas veces que nos excitamos muchas veces, incluso sin ser conscientes de ello, en muchas situaciones, ¿no? Que al final la excitación en realidad, si hablamos, ¿no? Como en este contexto, la excitación es el cuerpo se despierta ante un estímulo que reconoce como placentero o que puede ser placentero. Entonces hay un despertar del cuerpo ante eso. Entonces yo explico mucho lo que pasa, que le pasa a mucha gente. ¿Os gustan los encurtidos? Pepinillos, aceitunas. Sí. Pues yo explico mucho con esto porque es una respuesta fisiológica muy, muy identificada, ¿no? Que es que cuando tú pasas por una tienda de encurtidos y de repente hueles ese olor del vinagre, hay una respuesta fisiológica que es que te pica la lengua, ¿no? Como que te puede estar pasando ahora mismo. Que simplemente saliva, por pensar, por de hecho, ejemplo. a mí me está pasando. Entonces, esa respuesta es excitación. Claro. Es que ante un estímulo que mi cerebro entiende como placentero, se despierta, hay una descarga, ¿no? Hay un chute hormonal que genera esa excitación. Pues yo explico eso porque en paralelo es lo mismo, ¿no? Y entonces la gente lo entiende, claro, sí. Para que ampliemos la mirada, que excitación es muchas cosas, que no podemos hablar de excitación únicamente como mi cuerpo se despierta y está preparado para... Es que es duro repetirlo tanto, pero es así, mi cuerpo está preparado para una penetración. Sí. Hay lubricación, hay una erección, hay un... No, es que la excitación son muchas cosas y la mayor parte de las veces que vamos a sentir excitación, incluso deseo, como otra de las fases, ¿no? de esa respuesta sexual, no vamos a hacer nada con ello y esto es maravilloso, el poder sentir que tenemos esa capacidad de una descarga que me genera movimiento y que ya está, y que se pasa y que no... Bueno, y que luego le explico mucho a los hombres y que no te mueres, ¿eh? Esto de que me van a explotar, eso no es... No, es un mito, no Es capacidad de sentir y ya. Claro, es capacidad de sentir, eso es. Y de sostener eso que sentimos. Para mí hay como mucha diferencia, y están como hablando con la gente que se remueve más con estas cosas, de la proyección adulta que ponemos, o sea, si volvemos al tema infantil, de la proyección adulta que ponemos de nuestra erótica, ¿no? De lo que es el deseo, el placer, solo, ¿no? Por ese guión. Entonces, como es que si dices sexualidad infantil, es como, claro, como lo asociamos a penetración o otras prácticas, pero también como muy adultas y tal, pues pensamos que es lo mismo y es simplemente poder sentir placer, ¿no? Y los niños sienten placer, pues incluso tocándose el pelo, ¿sabes? O sea, es que Bueno, es que de hecho es otra de las cosas que hacemos en sexología, ampliar tu mapa del placer, que recuperes con permiso que todo tu órgano sexual más grande es tu piel. O sea, que realmente toda tu piel tiene sensores que pueden activarse con el placer, ¿no? Y esto cuando antes me preguntabas que no te he respondido sobre el tema de cómo lo habla Casilda Rodríguez del tabú del incesto, habla de esto, que el tabú del incesto responde a que el guión que tenemos es una mirada todo el rato adulta de lo sexual, adulta y además adulta coitocéntrica, que no se sale de ahí. Por eso cuando hablamos de educación sexual a la gente se le remueve todo pensando que vas a hablar de prácticas sexuales y es que no tiene que ver con... Esta es una parte que tenemos que mencionar evidentemente para poder liberar, que se da en cada uno a su debido momento, pero que la infancia tiene sus características concretas y tenemos que dejar de mirarlo con esa mirada adulta muy teñida, ¿no? de tabú y de mitos y de miedos. Y aparte hay una cosa, porque ahora me está viniendo a la cabeza que hay placeres que también están demonizados, porque por ejemplo las cosquillas, sin ir más lejos, no deja de ser una sensación del cuerpo que hay un placer también y la hemos demonizado y entonces no me hagas cosquillas. Bueno, aquí tengo que decirte algo. Yo, como persona que tiene muchas cosquillas, es que no me gusta, no me gusta sentir eso, es como sobresaturación. Porque probablemente hay una capacidad de no sostener eso. Bueno, porque es demasiado. O una incapacidad de sostener. Bueno. Claro, porque puede ser, porque mira, esto también me lleva a otra cosa que pasa con la maternidad, que es, primero que cada cuerpo tiene una particularidad, ¿no? Sí, y que cada uno sentimos las cosas de una forma distinta, a unos niveles de intensidad distintos, ¿no? Como que a lo mejor al nivel que yo puedo sostener la intensidad es a un nivel aquí, y hay otras personas que podrían
sostener ese nivel de intensidad de ese estímulo mucho más alto. Esto ya es más personal. Pero algo que pasa con la maternidad es que nos abre ese mapa, que de repente la cosquilla, el tacto, el olor, ¿no?, de la criatura despierta muchas cosas que tienen, por supuesto, que tienen que ver con el placer y abre nuestro mapa corporal. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de madres no gestantes o padres también, se explica muy bien en esto que ya hay estudios que hablan de cómo en el contacto con la criatura el padre o la madre no gestante libera oxitocina, dosis de oxitocina muy altas también. Entonces, es que estar en contacto con tu criatura es placentero y abre nuestro mapa de placer porque aparecen otros estímulos como el olfato, la vista, se abre a otro tipo de placer, el tacto, por supuesto, muchísimo, el oído, ¿no?, el escuchar el bebé respirar, una risa o un llanto despierta cosas, pero al final lo que hace la maternidad es que amplía mucho esa experiencia sensorial. Y eso es una oportunidad para nuestra sexualidad en cualquier caso, porque al final, si seguimos ceñidas a ese guión estrecho, nos estamos perdiendo muchas cosas, pero de repente la maternidad te pone delante una experiencia sensorial a un volumen que es muy difícil no escuchar. Por supuesto que en este sistema pasa que a veces incluso nos disociamos de eso, ¿no? Como que hay madres que tienen que desconectar de eso porque pues, están sintiendo por muchas demasiado, cosas, ¿no? Por Igual. sentir demasiado, porque al final porque es un tabú, o porque directamente mi contexto me impide vincularme a ese nivel, porque tengo que producir en otras. Tengo 3 trabajos, tengo que dejar a mi criatura desde bien peque para que la cuiden otras personas, porque yo no puedo, ¿no? Como que por eso el contexto es tan importante. Pero si tenemos esa oportunidad de presencia, que mínimo el sistema nos lo debe, ¿no? Ya son muchas generaciones, pero que a día de hoy todavía es un privilegio, en esa presencia se despierta una experiencia sensorial que es una oportunidad. Es una oportunidad para deconstruir el guión único de que placer Claro. es solo esto, y es una oportunidad porque nos permite también recuperar placeres que teníamos olvidados, ¿no? Y para mí, ya desde mi experiencia personal, que yo sí, como había leído mucho, tenía muy claro que la esterogestación o sea, como que iba a estar los 9 meses yo con mi cría súper pegadas piel con piel, y como yo me metí casi de Rodríguez en todo el embarazo, todos los libros, o sea, claro. Y soy una gran fan de ella, ¿no? Es de mis autoras referentes en todo, ¿no? Pero yo quise aplicar lo que es el concepto del deseo materno, ¿no? De sentirlo y de permitir, y para mí creo que esto de ampliar el mapa sensorial que ocurre en la maternidad también va a la par de que de repente el hombre, o sea, en parejas heterosexuales, el padre, o sea, es como tan fuerte si te permite sentir esa vinculación, claro, que ese guión ya no se puede dar porque de repente el hombre ya no tiene ese rol. Y tú estás, yo lo llamaba saciada de piel. Yo llamaba así, en plan, estoy saciada de piel y mi libido está a tope, pero está mi libido a tope con mi bebé, ¿no? Entonces esto te permite explorar las sensaciones, la ampliación, el placer o el estar a gustito o el sentirte saciada de ese placer, ¿no?, con tu criatura, claro, y no con el hombre. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, ostras, que igual esto que pensaba que me llenaba, ¿no?, este guión, no sé qué, igual hay mucho más allá, ¿no? Porque es que te lo están poniendo en la cara. Pero evidentemente tienes que permitirte sentirlo, ¿no? Abrirte a eso. Bueno, eso para mí me lleva a pensar, a hacer una reflexión que también un poco me venía a la cabeza antes cuando comentabas todo esto de la parte hormonal, que creo que es muy humano que realmente amemos a mucha gente, ¿no? O sea, al final amamos a nuestro padre, a nuestra madre, a muchos amigos, a nuestra pareja, a mucha gente. Pero siempre hay algo con alguien en momentos concretos de nuestra vida que son fluctuantes y van cambiando, que estamos a tope con alguien, por lo que sea, porque hace una actividad muy parecida a la nuestra, porque estamos a tope con nuestro padre en un momento de nuestra vida, o con nuestra madre, o con nuestra pareja, o con lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay una fase cuando nace la criatura que por todo ese movimiento de oxitocina, dopamina, tal, la madre se vuelca mucho en el bebé. Y entonces aquí el padre obviamente pasa a un segundo plano. Y creo que hay algo ahí que no sé dónde viene, del ego, de no entender exactamente el qué, que si los padres no somos capaces o conscientes de que eso va a pasar y nosotros también intentamos eso que nos pasaba con la madre, volcarlo en la criatura, y entonces lo que hacemos es distanciarnos más, ahí pasa algo que obviamente te distancias de tu pareja, ¿no? Y entonces ahí me gustaría como enfocar en qué pasa con la sexualidad de los padres también en esa época, porque, por ejemplo, tengo la sensación de que hay muchos padres que son infieles después del nacimiento de la criatura.
Sí, y estos son datos reales, porque pasa. Pero mira, esto en torno a justo esta cuestión es de donde parte el desarrollo de todo el libro, ¿no? Porque algo que yo me encontraba, hay varias cosas, ¿no? Pero algo que aparece en las consultas todo el tiempo, cuando acompañamos a parejas en etapa de crianza, es esta cuestión, es la cuestión de lo que Ana ha explicado, ¿no? Como de que nuestro foco ha cambiado a nuestro bebé y entonces la mayoría de los casos que yo acompaño son hetero, el hombre pasa a un segundo plano y en ese segundo plano se siente incómodo. ¿Por qué? No es porque me siento incómodo, porque pues por cualquier cosa, no, es el patriarcado, es decir, como realmente mi rol ha sido el de poder, ¿no? El de estar visible, ¿no? El del reconocimiento y el de la validación, el pasar a un segundo plano remueve cuestiones, porque lo primero que, si yo me coloco, acompaño a muchos hombres, entonces lo voy a decir desde la vulnerabilidad. Lo que me pasa es que de repente siento que nadie me ve, nadie me mira y esto despierta miedo. Y aunque ellos no lo puedan verbalizar, quiero decir que cuando acompaño a los hombres no me dicen es que he sentido miedo porque a mi pareja se le ha desplazado el foco y de repente siento que no soy valioso, no te lo explican así, pero en el desarrollo gracias al vínculo terapéutico, en el desarrollo de esos acompañamientos, al final lo que ocurre es que se dan cuenta de esto, que evidentemente tú has pasado a un segundo plano y aparecen emociones incómodas como puede ser el miedo o la frustración. Claro, es muy duro ser protagonista y pasar hasta un papel secundario. Claro, pero ¿no? Fíjate que incluso en lo sexual, que son los motivos por los que llegan a mí, en lo sexual tiene un protagonismo brutal. ¿Pero por qué? Porque a la masculinidad, dos de las cosas que le ha validado, o sea, ¿qué es lo que me valida? Cuando me dicen, tienes que ser un hombre, sé un hombre de verdad. Hay dos cosas, el dinero y el sexo. Esas son dos lugares de poder, sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si yo en mi relación he vivido, y esto es la grandísima mayoría de las parejas y de los hombres a los que acompaño, y de las mujeres, porque venimos con ese mandato interiorizado. El sexo es un derecho que se tiene en pareja y que ellos tienen porque para ellos es una necesidad y precisamente estar en pareja es un beneficio porque esto yo tengo derecho a recibirlo. Y nosotros lo hemos aprendido con perspectiva de género como una obligación. Somos las mujeres garantes de la satisfacción masculina. A la feminidad lo que le aplaude es que haga lo que haga para que un hombre se quede. Eso es lo que nos aplaude. No que disfrutemos. A nosotras nadie nos aplaude si decimos que nos masturbamos y nos encanta, que tenemos muchas parejas sexuales o que las hemos tenido a lo largo de la vida. Nadie nos va a aplaudir por esto. A los hombres sí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se genera ese movimiento que te saca del guión de lo que es la masculinidad normativa. Porque de repente estás en un segundo plano, nadie te ve y tú con tu cosa de yo tengo derecho, cuentas cuánto, los 40 días de rigor supuestamente sanitario que también desmonto en el libro gracias a compañeras matronas, que tú dices, vale, durante 40 días es normal no tener sexo, pero cuando tú llegas a tu consulta de la matrona y la matrona de una manera, por desgracia, muy irresponsable, que esto también luego remueve conciencias, pero también ahí tengo muchas matronas que hablan de que es importante romper con esto, ¿no? Como con esa cosa de que te hablen a los 40 días de anticonceptivos sin darte más explicación y que te digan que ya puedes retomar tus prácticas sexuales. Es que es terrible. A partir de ese momento, lo veo, en las parejas, se despiertan dos bombillas en las parejas hetero. En ellos, porque claro, si son dos parejas de mujeres, van a la consulta y nadie les pregunta si tienen relaciones, dan por hecho la heterosexualidad y ya está. Pero en ellos se despierta la bombilla de, ahora ya sí, tenemos el alta sexual, o sea que a partir de ahora ya no hay justificación para no tener sexo, y en ella se despierta el mandato de, a partir de ahora ya tengo que cumplir mi función porque si no se van a ir. Cuando, mira, uno de los posts hace años más virales que tuve fue uno que era follar para que no se vaya con otra. Y esto nació de acompañar a parejas en esta etapa de posparto. Sí. ¿Por qué? ¿Es un mito? No, es la realidad. Esto ha ocurrido durante generaciones, se ha convertido en un miedo de una generación. O sea, al final esto no es que nos lo hayamos inventado, es que ha ocurrido tradicionalmente por este movimiento. El hombre pasa a un segundo plano, entonces en ese segundo plano no se sabe colocar, hay mucha incomodidad, encima entiende que el sexo es un derecho que tiene, no comprende esta situación porque se ha invisibilizado la sexualidad materna, porque no hay un guión que hable de la sexualidad de las mujeres. Como no hay una explicación, a mí mi masculinidad me duele porque de repente nadie me ve, nadie me mira, creo que tengo un derecho y si no voy a ser como me dijo una vez un chico en una consulta que se sentía un puto loser, literal, ¿no? Pues al final, ¿qué hago? Lo busco fuera, porque es demasiado doloroso estar en esa posición. Entonces, claro, es importante traer esto porque en un trabajo de terapia de pareja y de terapia sexual y de pareja, teniendo en cuenta este contexto con perspectiva de género y crítica que tiene en cuenta el contexto, porque si no, para mí no es eficiente, es importante desmontar
todo este guión. Fíjate si estamos diciendo cosas. Claro, no es una cosa que tú te digan un día y te vayas a tu casa, claro, ya lo entiendo todo. Es un proceso de ir conectando poco a poco con una vulnerabilidad que te ha sido vetada, entender también que has entrado en un guión en el que la masculinidad también tiene sus perjuicios, o sea que el querer entrar en eso habla de que cuando yo no tengo ese poder me siento fatal y entonces conecto con mucho malestar y encima que he recibido desde niño como hombre, que tú no puedes sentirte mal. Que eso es de débiles y que tú lo que tienes que hacer es ser fuerte. Entonces no sientas, no padezcas, porque lo único que puedes sentir es pues la alegría, la euforia, por supuesto la rabia y ya está. Pero tú no puedes sentirte triste, tú no puedes sentirte vulnerable o frustrado, porque esto se te ha castrado. Es mucho mejor irte por ahí con otra. Claro, pero al final ese ha sido el recurso, porque última cosa que digo para responderte, aunque podríamos hablar de muchas más, es que también el sexo se ha aprendido inconscientemente como un mecanismo de regulación. Y antes me pasaba que cuando hablaba de estas cosas en redes recibía como un poco de hate, no mucho, ¿no? Pero de repente muchos hombres se rebelaban ante esto. Pero después acompañar a muchos hombres en consulta, ¿no? En este tiempo, que esto me ha ampliado a mí mucho la mirada porque me faltaba esa parte del relato, cuando entramos desde la vulnerabilidad y desde el explicar que no es algo que tú hayas decidido voluntariamente, sino que a ti desde niño se te ha impedido, ¿no? Se te ha castrado esa posibilidad de sentir emociones, toda tu paleta emocional, y que de esa manera, para regularte emocionalmente, por supuesto nadie nos ha hablado de regulación, los únicos recursos aprendidos casi inconscientes, o sea, como sin darte cuenta, han sido el deporte y el sexo, son los que se te permiten, porque el hacer terapia, de débiles, el hablar con amigos, de débiles, el llorar, nenazas, el no sé qué decirte, decir que me regulo viendo una puesta de sol, eres un maricón. O sea, quiero decir que siempre el castigo, ¿no? social de que ser un hombre de verdad implica una serie de factores y a nada que te sales un poco, castigo y reproche, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, es muy fácil entender que si yo he aprendido el sexo como una manera de regularme y en este contexto del posparto me estoy sintiendo frustrado, no visto, tengo miedo, de repente mi masculinidad está herida, atravesada por flechas, mi tendencia va a ser, para regular todo eso, ir a lo conocido. Claro. ¿A qué? Pues algunos hacen 100 kilómetros en bici. ¿Cuántos hombres conocéis que en su pleno posparto se van a montar en bici horas? O me voy a tener sexo fuera de casa. Entonces, jolín, es que el problema, eso es yo lo que veo, no, claro, yo vengo de lo social, ¿no? Pero voy a utilizar esta palabra con mucha responsabilidad. Veo el síntoma. No veo, o sea, como que no es de alguna manera es la consecuencia de todo ese sistema. Para poder cambiar todo esto necesitamos ir a las raíces de qué es lo que nos lleva a ese tipo de comportamientos y qué es lo que no nos está funcionando y que sí, porque claro, luego hay otra cosa. Si tú sientes el sexo como una necesidad, colocamos todo esto, que esto también pasa en las consultas, colocamos todo esto después de un tiempo de trabajo, se dan cuenta, lo entienden racionalmente, pero sigue habiendo una sensación de necesidad con lo sexual que ya empiezan a nombrar como que es un deseo, pero que yo tengo muchas ganas de sexo y mi pareja tiene menos ganas. ¿Qué hacemos con esto? Claro, la realidad es que quien tiene menos ganas no se puede forzar a tener más, porque tiene que ver con muchas cosas. Si tiene que ver con un contexto que no le está dejando espacio para el placer, se puede colocar, pero no es lo sexual entonces el problema, es el contexto. Yeah. Pero si realmente estamos en una situación en la que estas son mis ganas y estas son las tuyas, no coincidimos, ese excedente de ganas que tú tienes, claro, hay que ver qué haces con ello. Pues bueno, por supuesto está la masturbación, pero hay hombres que dicen, bueno, pues no es suficiente. Pues entonces yo ahí digo, pues te tienes que replantear cosas, porque lo que desde luego que tú sientas un malestar, una frustración con ese excedente de ganas, en sí no es un problema. Si es que está bien, la frustración es humana, es una emoción más. Yo querría comer más croissants de los que me como y ¿qué hago? Pues bueno, pues lo gestiono, ya está. Otra cosa es que tú con tu frustración lo vuelques como arma arrojadiza contra tu pareja. Eso es lo disfuncional. Que tú entiendas que tu frustración es lícita, que es tuya y tiene que ver contigo, pero que no es responsabilidad de tu pareja regularte esa frustración a través del sexo. Eso ya nos coloca en un lugar un poco más amable, porque entonces ni tú tienes un problema ni yo tampoco. Tienes un malestar que tienes que aprender a autogestionar, vamos a ver cómo. Y si no coincidimos, pues bueno, esto ya habla un poco de que pactos de relación, como hay muchas cosas ya, ¿no? Como incluso hay veces que no es viable, que si para ti el sexo está en un lugar de prioridad muy alto, para tu pareja en otro, y tu frecuencia no coincide con la de tu pareja y para ti es insostenible, es que a lo mejor no es para ti realmente, ¿no? Como que es una cosa como que abre muchas conversaciones, pero en concreto en el momento del posparto lo que me parece terrible es que que compremos este relato de que, jolín, es que son 2 años de tu vida y en serio 2 años de tu vida no puedes sostener la frustración de que tu pareja no te vea como te veía antes,
es que si no atravesamos eso, tampoco van a volver a mirarte igual, ¿no? Pero ya no solo eso, yo creo, por ejemplo, que hay mucha divulgación sobre que el hombre tiene que tener, un hombre sin testosterona es un hombre débil, un hombre tal, ¿no? Y yo creo que está claro yo quiero que... mencionar una cosa aquí cuando acabes sobre la testosterona. Vale, o sea, yo creo que la testosterona es al final una hormona que es importante para accionar mucho y para, depende de qué momento de tu vida, pues va cojonudo, ¿no? Y es verdad que los hombres tienden a tener más testosterona que las mujeres. Sí, tienen, pero que nosotras tenemos también, ¿eh? Sí, pero, y está bien que sea así, ¿no? Pero hay épocas de la vida, y creo que el posparto es una, que está bien asumir que igual tenemos que bajar los niveles de testosterona, subiendo niveles de oxitocina, vinculándonos con el niño, etcétera, etcétera. Es que yo he estado leyendo estudios recientes que dicen que el cerebro de las madres cambia a madres gestantes, desde el embarazo, en el posparto, la lactancia, o sea, que hay un mecanismo biológico y luego hay un mecanismo de vinculación con la criatura, y el cerebro de las parejas, o sea, madres no gestantes o padres, cambia a través de, después del parto, la vinculación. Y lo que se ha visto es que sube mucho la oxitocina y que baja la testosterona. Claro. Y esto, las generaciones, has dicho antes, esto es un tema generacional, o sea, que viene de generación en generación, esto de que el hombre es infiel, ¿no? Pero claro, ¿cómo se vinculaban hace generaciones esos padres con los bebés? No presencia. Exacto. Entonces ahora estamos cambiando cosas. Los padres que se vinculan, les baja la testosterona. Ese deseo sexual les baja. Yo en mi casa esto lo viví. O sea, sí. menos ganas de ir al gimnasio, menos ganas de sexo, porque la testosterona también es una hormona que implica ahí. Entonces, ostras, igual la clave para mí es vincúlate con el bebé. O sea, que la madre está vinculada con el bebé, el padre se vincula con el bebé, igual la libido va allí, o sea, ¿no? En plan, Si salimos a hacer 100 kilómetros, vamos al gimnasio, vamos no sé qué, y lo llevamos hacia ahí, la testosterona sigue subiendo y sigue manteniéndose en niveles. Aparte igual, de que no estás, es que lo de la bici me parece muy gracioso. aparte de que no estás. Yo has dicho la bici y digo, ¿y esa madre sola? Claro, Vete pero a saber es muy con cuántas habitual. semanas. Sí. Madre mía. Pues claro, imagínate si en vez de hacer eso te quedas ahí, vinculas y obviamente la testosterona bajará, subirán los niveles de oxitocina y todo eso se regulará. Y no pasa nada porque no eres menos hombre, porque ya serás lo suficientemente hombre al cabo de 1 año y medio o 2 y no pasa nada. Claro, y bueno, que es todo, da para mucho, ¿no? Porque también que ser hombre, como que yo lo digo desde esa perspectiva crítica porque necesitamos romper con los mandatos de género unas y otros, ¿no? Pero bueno, la cuestión también en esto, ¿no? De que les baja la oxitocina, me recuerda que hay una parte del libro en la que hablo de la masculinidad, ¿no? Como de la importancia de esa revolución de lo masculino y de todo lo que he aprendido acompañando a hombres en este tiempo. Y una de las cosas que hice que me pareció me parecía como muy bello meter una entrevista a mi pareja, porque las cosas que él me decía con respecto a cómo colocarse en el posparto, me parecía como que era importante que pudiese hablarse de estas cosas desde ahí, ¿no? Porque él decía algo que es cierto, que nosotras hablamos mucho de que esa parte de la experiencia de la maternidad fisiológica, ¿no? Después de ese parto, que ese bebé a quien busca es a la piel materna, ¿no? Estamos preparados para eso, porque es supervivencia pura, ¿no? Entonces, en ese contacto con la madre, con ese piel con piel, el bebé puede estar en contacto con su bienestar, ¿no? Se siente seguro y hay una liberación de oxitocina. Lo que mi pareja decía es que él aprendió que el vínculo paterno te lo tienes que currar, ¿vale? Que el bebé Exacto. no nace buscándote a ti, pero si tú te lo curras y te vinculas con tu bebé aprende que eres un lugar seguro muy pronto, porque al final nuestro bebé dormía en la piel de su padre desde los primeros días de nacer, ¿no? Entonces al final hay una parte, vale, pues quizá no nace buscándote, pero tú te lo curras y al final generas un vínculo que hace que tu función, que tú entiendas muy bien, él decía, es que mi función es ser satélite, ¿no? De la diada, que al final esa parte, si tenemos muy claro, ¿no? Que hay una exterogestación y la queremos respetar como tal, el papel de la persona que nos acompaña es brutal, porque ese trabajo de sostener a tu criatura fuera de la tripa otros 9 meses es como el embarazo ampliado, o sea, al final es toda una tarea increíble y necesitamos que alguien nos cuide en esas. Y cuando esto ocurre, desde esa presencia se lo ha currado, hay un vínculo seguro con el bebé entiende el cuerpo paterno como un lugar también de placer, de bienestar, de cuidados, y además ese padre, estamos hablando de padres desde esa mirada hetero, que es lo más común que yo veo, pero igual las madres no gestantes se colocan en ese lugar
también eso refuerza el vínculo de pareja, porque aunque a ti precisamente esa descarga de oxitocina y ese no estar mirando todo el rato lo que hace la madre y qué me pasa a mí, con mi deseo y dónde estoy yo en mi mirada, simplemente el hecho de ya estar ocupándote de esa tarea te quita de esa preocupación, porque tú ya estás ahí implicado o implicada en tu función, en tu rol adulto funcional, lo que hace también es que refuerza mucho el vínculo, porque es muy potente ver a tu pareja criar. Pero cuando decimos que es muy potente, o yo digo, es muy sexy ver a una pareja corresponsable. Cuando digo sexy no me refiero otra vez al guión patriarcal de empótrame ahora. Ahora me estás poniendo a tope. No, estoy diciendo te vuelves que a reenamorarte, te la reenamoras en situación otro otra vez. papel, y eso une, refuerza Sí, el vínculo claro, muchísimo, claro. y hace que esa admiración que se genera garantiza que cuando aparezca el despuerperio y otra vez aparezca el espacio, El sexo me va a volverá, apetecer claro. volver a acercarme. Vamos a hablar primero de acercarme, Acercamiento, sí, tener un espacio de intimidad contigo que es muy amplia, pero es que me gusta la persona que eres. Entonces, como me encanta la persona que eres, cuando esta etapa deje espacio, me va a apetecer seguir compartiendo contigo. Es como descubrir una nueva... O sea, el enamoramiento es cuando vas descubriendo facetas de la otra persona, ¿no? Es como, mira qué guay esta persona. Y entonces para mí, yo también lo sentí, hay como un punto de decir, mira que... O sea, no lo conocía como padre. Claro. Y ahora lo estoy viendo como padre. Y mira cómo le cambió el pañal. Y mira no sé qué. O sea, hoy, por ejemplo, me he despertado que nosotros dormimos con mi hija todavía en la cama. Y normalmente mi hija duerme más como hacia mí. Pero ahora ya casi tiene 2 años. Entonces ha dormido toda la noche con su padre, abrazadita a su padre. Yo me he despertado antes que ellos y los he visto y he pensado, es que mira qué bonito esto. Les he hecho una foto y he pensado, es que le quiero mucho. O sea, en plan... Como, y vuelve a salir eso, en plan, es que mira qué bonito. Y además también, como, a mí me conecta mucho como... Este es estamos creando esto juntos, o sea, estamos alineados a lo mismo, que es que esta personita crezca en esta casa, ¿no? Y educarla y tal, ¿no? Y es una familia, y entonces esto como que te conecta al propósito, ¿no? De decir, somos un equipo que estamos para esto, estamos a lo mismo, ¿no? Y no soy yo la madre con la criatura y tú pululando por ahí que no sabes ni dónde enfocarte, pero es como, bueno, sí, ¿no? Para y es mí. guay que digamos esto, porque es verdad que precisamente porque vivimos en un contexto donde la mayoría de las parejas no son corresponsables, lo vemos cada año en los datos, ¿no? Que aparecen sobre la carga mental y sobre ocuparte de las responsabilidades, tareas domésticas y demás, pensamos que esto no tiene nada que ver con el vínculo, como si fuesen cosas aparte, pero no, vemos que tiene una influencia directa. Claro que tiene. Hablar de esto para mí pone luz porque hay otras posibilidades y sí que une ser corresponsable y pareja horizontal, pero ¿cuál es la realidad de lo que vemos en las consultas? Que al final esta fascinación de la que estamos hablando y que algunas parejas vivimos, ¿no? Precisamente porque nuestra pareja ocupa ese rol adulto funcional, no es lo que ocurre en la mayor parte de los casos, y nosotras hablamos de admiración, pero lo que yo veo en las consultas es mucha decepción. O sea que cuando llega la maternidad, en muchos casos tú te sientes decepcionada por el rol que ocupa tu pareja en todo O esto. enfadada. Claro, O la frustrada. decepción me lleva Sí, sí, a sí. enfado, Enfado y muchas veces a frustración. frustración, pero hay una sensación, yo veo mucho la decepción de las madres, como o sea, estoy sola en todo esto es una ¿Dónde me he metido? tarea increíble, Claro. y tengo una carga mental brutal. Cuando ya llega a carga mental y ya estoy desbordada, ya no puedo ver nada más, porque evidentemente he colapsado. Pero hay una parte que cuando empiezo a darme cuenta de tu rol, de que no te ocupas, entonces empiezo a sentirme decepcionada. Y ahí se rompe. Claro, ahí el vínculo rompe. se desgasta. Entonces ahí yo digo, si eso es la mayoría de los casos, ¿cómo me voy a pedir sentir deseo hacia una pareja por la que me siento decepcionada y que me carga más y que me quita mi energía y espacio para mi descanso, mi placer, mi disfrute? Es que no es compatible. Es que ahí podemos volver otra vez al tema antes de la castración de los hombres en base a las emociones, porque creo que viene muy de ahí. Piensa que como madre no vas a conocer a tu pareja como padre hasta que no lo sea. Lo único que puedes haber tenido muchas conversaciones sobre qué valores le queréis inculcar a las criaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el día que llega la paternidad o la maternidad, ahí aparecen todas las emociones de todo este tema. Y entonces ahí se ve la capacidad de gestionar que tiene ese hombre en base a la situación nueva que está viviendo. Y entonces ahí es donde vienen normalmente las decepciones en porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque en porcentaje muy alto los hombres no tienen capacidad de gestionar sus emociones. Entonces, si no son capaces de hacerlo, no son capaces de adaptarse al nuevo... Bueno, y también hay un punto de, aparte de las emociones, de comodidad y de decir, esto no es mi rol y esto no va conmigo, yo no cuido de Nah, ellos. no creo que sea tanto eso como el de la gestión, Ana. Claro, o sea, yo creo Es que... es que tú hablas a veces desde tu propia experiencia. No, pero hostia, yo creo que si todo
hombre tuviera la capacidad de gestionarse todo eso que pueden sentir como abrumador, lo harían hacia su... No me jodas, o sea, todos queremos querer a nuestras criaturas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, es un tema bien complejo. También es verdad que esto me lleva a pensar que tampoco nosotras sabemos cómo vamos a ser como madres. O sea, es decir, que la maternidad-paternidad te coloca ante la incertidumbre total. Nosotras, es una cosa que abro el libro con una carta a todas las mujeres del mundo, porque desde niñas hemos recibido como que nosotras estamos preparadas para la maternidad. Y eso ha creado una confianza con respecto a la experiencia. Pero... tiene su trampa, ¿no? Porque nos dicen, no, es que habéis nacido para ser madres. Yo digo esta frase, que evidentemente es una trampa, ¿no? Cuando nos dicen, buah, es que tú llevas toda tu vida jugando con muñecas y con carritos, y es que lo llevas en los genes. A ver, ¿lo llevo en los genes o ha sido construido por el juego, ¿no? Claro. Entonces, nosotras hemos construido... Mira, os voy a poner un ejemplo que para mí fue muy revelador. El otro día tenemos una casa en el pueblo, entonces hay mucha faena que hacer en la casa del pueblo. Y una de las cosas era que había que cambiar un grifo, ¿vale? Mi pareja no sabe de fontanería, no sabe. Y yo, por supuesto, tampoco. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que había que cambiar un grifo, ninguno de los dos teníamos ni idea, pero de repente él dijo, pues el grifo lo voy a cambiar yo. Y yo dije, pero si tú no tienes ni idea de fontanería. Y me dijo, bueno, pero lo voy a intentar. Entonces pensé, claro, estos son los estereotipos de género. Él ha aprendido una confianza Que a lo largo de su vida de que esto es algo que puede Sí. hacer. Con la maternidad pasa eso. Nosotras hemos... Luego puedes cambiar el grifo y la lías parda, ¿eh? Que esto también nos ha pasado, que de repente una cosa es fontanería, de repente sale agua por todas partes y no sabemos. No claro. lo hagas el domingo, Pero eso es lo mismo. el único consejo que te Pero puedo dar. no, ojo, pero es que es lo mismo que pasa con la maternidad. A ti te han dicho que tú has nacido para esto y tienes una confianza aprendida que parece que es algo para lo que estás preparada. Sepas o no lo sepas hacer porque no sabes lo que va a pasar. Y luego llega la maternidad y como el grifo, te explota en la cara. Y puede que no seas el tipo de madre que pensabas que ibas a ser, que muchas cosas no las sepas, que muchas cosas te den mucho miedo, Que te pero supere llegabas todo, con una o sea, confianza sí. aprendida. Para mí, en paralelo, pasa esto con la paternidad, que es todo lo contrario. Es yo con el grifo. Por mi estereotipo de género, he aprendido que yo... pues no me voy a atrever a cambiar una lámpara, pero podría cambiar una lámpara. Puedo hacer ese esfuerzo de romper la norma que me han dicho que yo, por ser mujer, no sé cambiar grifos. Pues en realidad a mí el otro día me pareció muy revelador. Pensé, pues si él no sabe y yo tampoco, pues yo también podría cambiar un grifo, realmente. Claro, Pues sí. lo mismo con la paternidad. De alguna manera, en nuestro caso concreto, él también fue a la paternidad, no tenía referentes, no es algo que te hubiesen dicho desde niño que estás preparado para esto, pero él pues atravesó esa experiencia y se colocó. Lo mismo que podría hacer yo con el grifo. Pero muchos hombres, como no han aprendido esta confianza previa, directamente se quedan en una especie de yo ante la lámpara, por ponerlo en un lugar más elegante, porque sí que hay una parte de comodidad, de que el privilegio masculino hace que, hombre, claro, es que cambiar pañales, no dormir por la noche. Ayer hicimos una charla para hablar también del sexo de las madres y una mujer decía algo que yo veo, que he visto muchas veces, que pleno posparto, tu pareja trabaja fuera de casa, esto también ha sido una cosa muy generacional, como tienen que trabajar, pues se va a dormir a otra habitación, porque es que si no, no duerme y no descansa, y tú más sola que la una, ocupándote de todas las noches, sobrecargada, desgastada, y encima luego esta mujer, que ya era de otra generación, levántate por la mañana y no es que tú estás con tu criatura sosteniendo la crianza, no, pon lavadoras, prepara las comidas. Entonces, no, tenemos que ocupar estos espacios. Que no confías, vale, estás en un lugar muy cómodo, pero si lo ponemos en un lugar de estereotipo de género, yo lo siento un poco como mi bloqueo ante cosas que me han dicho que yo no podía hacer por ser mujer. Entonces, en la paternidad hay que romper con ese bloqueo. Hay una parte, mira, ni tú ni yo sabemos cómo hacerlo, porque realmente nos han contado un relato de que yo lo sé hacer, pero luego no, eso nos pasa a las madres un montón. Sí. Que supuestamente lo sabemos hacer, luego llega la experiencia, no tiene nada que ver con lo que habías pensado, la culpa, el dolor, el lo estoy haciendo fatal, me cuestiono, pero por eso, porque me dijeron que sí, pero en realidad yo no sabía. Y ellos también pueden hacer, ¿no? Como que vosotros también podéis hacer ese trabajo de, pues me dijeron que no podía hacer esto, o que yo, que esto no es innato para mí y que yo no lo voy a saber hacer. La típica broma de que los hombres siempre ponen los pañales al revés. Ay, es como, Sí. ya, ¿no? Te quiero decir, yo he puesto un pañal al revés. No pasa nada. Y si lo pones al revés, pues ya aprenderás la siguiente vez. No hay mejor aprendizaje que el error. Que de repente tú pones tu pañal al revés y ya lo aprenderás a poner bien a la Que luego ahí siguiente. también las mujeres tenemos un rol, ¿eh?
Total. De pero por lo decir, mismo. es que De no soltar. confío que tú puedas poner los pañales mejor que yo. Yo, por ejemplo, esto es algo que ahora reflexiono con mi marido y sí que desde el principio vimos qué nos apetecía más hacer cada uno y, por ejemplo, los pañales, el que mejor pone pañales en mi casa es mi marido. O sea, si la niña está en casa y él está en casa, él cambia todos los pañales. Y yo lo siento mucho, o sea, yo estaba con la teta era mía, pero los pañales eran suyos. Y qué guay, ¿no? Que pudimos hacer esto desde, vale, partimos de cero. ¿Qué es lo que nos apetece más allá de lo que creemos que se nos dará mejor? O sea, por ejemplo, el baño. Yo baño a la niña y él hace el toalla y vestirla. Entonces, como que qué guay empezar desde ahí, pero evidentemente yo parto de un privilegio de pues lo que decíamos antes, o sea, relaciones más horizontales, ¿no? Pero yo creo que hay ese tema también y que las mujeres nos cuesta confiar que el hombre lo podrá aprender o hacer bien en algún momento. Pero sigue siendo un mandato de género. Entonces Exacto. también está bien que nosotras sepamos que, vale, este es el aprendizaje, pero en realidad no es así. Somos seres humanos que venimos y estamos preparados para hacer esto, para aprender. Esto es aprender en todo. Porque yo cuento muchas veces, yo no he preparado una maleta en toda mi... desde que mi hijo ha nacido. Yo no preparo maletas porque a mí las maletas me bloquean. Yo no compro la ropa a mi hijo. No, ni sé ni cuándo, ni qué ha comprado, ni ahora le queda pequeño. Hay que comprar ropa a la criatura. Y lo compra mi pareja. Realmente esto podría parecer al revés, ¿no? Como que yo no sé hacerlo porque a mí... No, pues en cuanto aprendes, ya desarrollas el hábito y llegas a acuerdos. Pues a mí no me gusta hacer esa parte porque me genera mucho estrés tener que hacer maletas, pues ya está, lo hace mi pareja y yo hago otras cosas como cortar uñas. Pues al final, sea como sea, la realidad es que partimos de un lugar en el que, aunque pensemos que sabemos hacerlo, no vamos a saber lo que nos vamos a encontrar, en la experiencia más paternal, pues está bien por lo menos colocarnos en un lugar de intención de aprendizaje. Total. Y de ahí de encuentro. Y esto es muy poderoso para el vínculo. Pero si no hay horizontalidad en ese vínculo, si no hay corresponsabilidad, si hay una sobrecarga de una de las partes, Sí. evidentemente el vínculo se desgasta y entonces el deseo desaparece. complica, claro. Oye, ¿aprovechamos para hacer la ruleta? Venga. Sí, venga. Venga, va, dale ahí. La con ruleta, tienes que girar la madera, ¿vale? Te va a tocar un quesito que es una pregunta o un algo. Y yo te la voy a decir cuando te toque. Vale. Vale. Yo nunca es... ¿Qué es eso que antes de ser madre decías, buah, yo nunca haré esto? O sea, veías otras madres hacerlo y decías, yo nunca haré esto. Y luego al ser madre, te lo comiste con patatas y lo hiciste. Uf, son muchas cosas, ¿eh? Esos yo nunca me he comido unos cuantos. Por supuesto está el yo nunca voy a gritar, ¿no? Y este debe ser muy común, ¿no? Sí, sí. Y claro que he gritado. Sí, y quizá podría decir también como... No, me quedo con ese, porque ese diría que es el más potente, porque me ocurren muchas, pero tengo que pensar. No, está perfecto. Sí. Y luego también, vamos a la otra. Sí, también. le hacemos la última pregunta y sí, o sea, de la educación o crianza de tus padres, ¿qué es con lo que te quedas y qué es lo que cambiarías? Pues O lo que estás cambiando, lo que has decidido cambiar. O lo que estás en mi cambiando. propia crianza. Claro. Sí, Con lo que me quedo sin duda es la sensación de libertad de hablar de temas, ¿no? Porque yo digo muchas veces que si me dedico a la sexología es porque en mi casa si no ha habido una educación sexual de manual, ¿no? Porque no existía llegábamos a ese eso. nivel, es verdad que hablar de estos temas siempre fue una posibilidad. Yo podía preguntar, podía pedir un libro de repente concreto y me lo compraban, aunque no supiesen ni qué decir, pero por lo menos me lo respondían. Entonces, ese clima de libertad creo que fue muy liberador y eso, por supuesto, me lo quiero quedar, porque además me lo quedo en mi propia crianza desde un lugar de no exigencias, como no se pueden hacer las cosas bien sin saberte el manual, o sea que bajemos un poco la exigencia, que con crear un clima abierto en torno a los temas ya es muchísimo. Y luego lo que cambiaría pues es algo muy generacional, ¿no? Al final, que es la validación de las emociones incómodas, ¿no? Como el que cuando hay enfado, que cuando hay rabia, que cuando hay dolor, pues no invalidarlo, ¿no? Como sé que es muy incómodo, a mí me cuesta mucho, evidentemente, sostener las emociones incómodas de mi hijo, pero sé que son muy valiosas, sé que cuando él siente rabia y cuando se enfada, es muy potente que lo sienta y dejarle sentir eso, y entonces a veces lo que hago es simplemente responderle estás enfadado y te quiero, porque aunque a mí me cueste y me esté removiendo mucho, yo quiero que aprenda que sentir esas emociones es válido, o sea, es funcional. Necesitamos que sepa que no por sentir cosas incómodas te van a querer menos, ¿no? Que es lo que a veces hemos sentido generaciones atrás, que si no éramos cómodas,
entonces no nos iban a querer. Así que esa parte, ¿no? Como la validación de las emociones incómodas. Esa creo que es como, yo cuando hicimos eso entre nosotros dije lo mismo, la validación emocional, o sea, en plan, y el no desconectar, ¿no? El vínculo cuando hay emociones pues incómodas a sostener. Yo esto también lo he Sí, que hecho. no te hagan sentir que te quieren menos o que no te quieren porque estés enfadado o porque estén enfadados contigo. Es importante. Me parece muy chulo eso. ¿Qué hacemos? Ya llevamos un ratito, ¿eh? Sí, llevamos ya 55 No sé si quieres minutos, concluir pero con algo, sí. algún mensaje, algo... Quizá yo como recogería como cierre dos cosas, ¿no? Por una parte, la importancia y urgencia de que entendamos que cuando hablamos de sexualidad hablamos de algo mucho más amplio que unas prácticas sexuales genitales. Esto lo quiero rescatar y lo digo todo el tiempo porque esto nos va a liberar mucho en torno al tema de la sexualidad. Y luego, por otra parte, diría que la corresponsabilidad es fundamental, es una de las claves para que podamos empezar a hablar de sexualidad compartida. Ya no digo para que funcione o no funcione, para encontrarnos, digo que para que podamos hablar de sexualidad compartida, el mínimo lugar de partida es que haya una horizontalidad en el reparto de responsabilidades dentro de un vínculo, porque si no, es que no tiene sentido. Desde la sobrecarga de una de las partes no podemos hablar de encuentro sexual. Luego ya, desde la horizontalidad hablamos. Y yo con esto, ya también acabando, no sé, lo dijiste tú, ¿no? La que habla de esto eres tú, o sea que lo vi en redes, pero seguro que eras tú, de que si estoy maternando a mi pareja, no puede sentir deseo sexual hacia ella, ¿no? Sí. Esto es una Eso frase lo que- dice mucho Pau Roch también. Claro, sí, pero es Pero como sí. es este discurso, en plan, o sea, si te colocas por debajo y tengo que estar con toda sobrecarga y Claro, todo es esto, complicado entonces que... Sí, es que si no hay el horizontalidad, erotismo me tengo que aparezca. ocupar de ti, no puedo verte como un adulto igual al que desear. sí, o si no te siento que me estás ayudando, apoyando, colaborando y que somos dos encargándonos de lo que está ocurriendo, pues no siento deseo. Y ahí... Y luego yo es verdad que quiero, ahora me ha venido a la cabeza y sí que es verdad que quiero acabar también con esto, que no es tanto de la sexualidad de las madres como tal, sino más de una sexualidad en general y también de pareja, porque creo que hay mucha toxicidad en el tema. Y es que deberíamos, y eso también lo vi el otro día en un post tuyo, que deberíamos erotizar el buen trato. Porque creo que al final el malote está muy ahí. Si no es malote, no nos pone, ¿sabes? Como mujeres, Sí. hablo. Entonces, luego nos metemos donde nos metemos. Claro. Y creo que si erotizáramos el buen trato, probablemente todo eso cambiaría. Entonces, no sé, desde aquí hago un llamamiento a que los hombres sean lo mejor que puedan y traten bien a las mujeres. Traten bien al mundo en general, desde los niños obviamente hasta sus parejas y demás, porque creo que deberíamos ir ahí, no a que nos ponga el malote. Claro, fíjate, quiero responderte a esto porque me parece muy importante, porque justo la maternidad es otra de las oportunidades para reconstruir este mandato. Si hay algo que también he aprendido gracias a la maternidad es a erotizar la presencia, porque lo que nos pasa es que como idealizamos mucho la intensidad del enamoramiento, luego no nos sabemos sostener, nadie nos ha contado, luego no nos sabemos quedar y sostener lo que es el amor maduro, ¿no? En cualquier circunstancia. En el amor maduro ese impulso de conquista y de casi como de hacer a la otra persona tuya, ¿no? Que tiene que ver eso con la conquista, no deja espacio, ¿no? No hay presencia, hay mucha mente en realidad en eso. Pero lo interesante de la maternidad es que en la presencia descubres esas sensaciones corporales ampliadas. Y esto para mí tiene que ver también con las parejas y con el buen trato. Que erotizar el buen trato para mí habla de erotizarte en la presencia, no erotizar, no idealizar esos mandatos de intensidad, de poder, de juegos de poder. No, hay una parte que realmente la presencia puede despertar una erótica muy potente. Entonces el buen trato lo que da que es seguridad y confianza suficiente para poder explorarnos plenamente en la presencia, y a partir de ahí se puede despertar un mapa del cuerpo distinto, que no es tanto la mente erotizando prácticas de poder, sino un cuerpo que despierta naturalmente ante esa confianza en la que se deja llevar y permite también la exploración de estímulos, ¿no? Distintos. Tiene una liberación Eso sí es superreal, sostenible. Claro, pero eso es sostenible. Lo que no es sostenible es lo otro, porque la intensidad del enamoramiento se Acaba, pasa. claro. Sí o sí. Sí. Si queremos disfrutar de una vida sexual plena, realmente necesitamos poder quedarnos y sostener en lo que viene después, que no es esa intensidad, es otra. Y es muy guay.
pero de esa nadie nos habla, ¿no? Y la maternidad nos ayuda, es como una puerta de entrada a esa ampliación de un mapa corporal que siente muchas cosas y que puede sostenerlas. Y eso como no va a ser luego un aprendizaje para después compartirnos con nuestras parejas, ¿no? Como desde esa conciencia ampliada, es brutal. Por eso, aunque no sea lo habitual por el contexto, sí que cierro con esa píldora, que la maternidad es una oportunidad para redescubrir tu sexualidad y para gozar. En realidad tú puedes, esta cosa del mito de que después de ser madres, padres, el sexo va a ser peor, como esa profecía autocumplida, ¿no? Que se da muchas veces, para mí es todo lo contrario. La maternidad yo disfrutaba de la sexualidad antes, pero después de la maternidad mucho más, porque mi mapa corporal está muy ampliado y porque la exigencia ha bajado y porque hay una erótica que despierta el cuerpo y la presencia y la admiración hacia una pareja con la que te acompañas, que es inigualable. Entonces es muy potente, pero nos tenemos que dejar atravesar esto en equipo, claro. Claro, total. Así que sí, el buen trato siempre. Súper. Cerramos con esto. Sí, pues nada, pues... Muchas gracias, Gracias por todo. a vosotras. Gracias por venir. Yo me he quedado como con muchas reflexiones, ahora tendré que como dejar que se asienten, ¿no? Y procesar porque me llevan muchas perlitas, ¿eh? O sea que muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, por la Sonia. invitación. Y bueno, hasta el próximo capítulo. Chao. Crianza Millennial Podcast con Ana Magde y Héctor de la Paz.